Bueno, vamos a empezar el tema 5 de química. El título son las reacciones químicas, como veis ahí. Los apuntes, recuerdo que los di el último día de clase, en diciembre, el día 22. A los que vinisteis, a los que decidisteis no venir, pues os los daré cuando volvamos. De todos modos están en el Classroom, os los he enviado por correo. El examen ya está también subido en el Classroom, seguro que ya lo habéis visto. Entonces es un tema muy cortito, pero hay un apartado que es bastante complicado. Entonces os mandaré montones de ejercicios para que los hagáis y os los daré corregidos, ya que no vamos a poderlos corregir en clase. Entonces empezamos, tiene tres apartados. El primero es básicamente todo teoría, las reacciones químicas, que es una reacción química. Entonces recuerdo del tema uno que vimos los fenómenos físicos y químicos. Entonces recuerdo que un fenómeno químico era un fenómeno en el que las sustancias involucradas cambiaban. Se creaban nuevas sustancias o desaparecían sus nuevas sustancias. El proceso en el que sucede eso, en el que hay un cambio de sustancias, es lo que se llama una reacción química. Como tenéis ahí, una reacción química es el proceso en el que se forman sustancias nuevas a partir de unas sustancias originales. Las sustancias originales, las que tenía al principio, se llaman reactivos. Las sustancias nuevas que aparecen se llaman productos. Entonces, eso es sabérselo y como ejercicio vamos a hacer un ejemplo muy sencillito, que me dice, indica cuáles son los reactivos y cuáles son los productos en las siguientes reacciones químicas. En el apartado A dice el butano, que me da la fórmula, arde en contacto con el oxígeno del aire, que me da la fórmula también, y se convierte en dióxido de carbono y en vapor de agua, que me dan las fórmulas. Te repito, una reacción química es, yo tengo butano, lo junto con el oxígeno del aire y se convierte en dióxido de carbono y en vapor de agua. ¿Cuáles son los reactivos? Es decir, cuáles son las sustancias que tenía al principio y cuáles son los productos, las que tengo al final. Pues bien fácil, los reactivos son el butano y el oxígeno, y los productos, lo que yo tengo al final es el dióxido de carbono y el vapor de agua. Es así de estúpido, no tiene nada más el ejercicio. El B exactamente lo mismo. Dice, en las plantas se produce la fotosíntesis, que consiste en la reacción del dióxido de carbono y el agua para producir glucosa y oxígeno. En este caso, ¿cuáles son los reactivos? Lo que yo tengo al principio, dióxido de carbono y agua. ¿Cuáles son los productos? Lo que obtengo al final, pues glucosa y oxígeno. No tiene más. En ese párrafo no tiene más. Seguimos con la teoría. Cuando ocurre una reacción química, se produce un cambio. Normalmente el cambio que se produce es uno de estos que os he puesto aquí. Hay más, pero normalmente es uno de esos. Pues puede haber un cambio de color, puede aparecer de repente un sólido, o aparece de repente un gas, se desprende un gas, o se desprende luz, hay un cambio de temperatura. Esto es teoría, es sabérselo por si lo pregunto en el examen, que como lo tenéis ya puesto en el Classroom y ya lo habéis visto, pues veréis si lo pregunto o no. Seguimos. Para que tenga lugar una reacción química, las partículas, o sea, los átomos, las partículas de los reactivos tienen que chocar. Si los choques tienen suficiente energía, los átomos se separan y se agrupan formando nuevas sustancias. Así ocurre una reacción química. Las moléculas de los reactivos chocan, los átomos se separan y se juntan de otra manera formando los productos. Aquí tenéis el dibujo. Tenéis un dibujo muy sencillito de moléculas que chocan, entonces se despedazan las moléculas y se forman unas nuevas. Esto sigue siendo todo teoría. Claro, dice, sin embargo, no siempre que chocan dos moléculas se van a romper. Para que se rompan, el choque tiene que ser suficientemente fuerte y además con una orientación adecuada. ¿Y qué factores incluyen en la velocidad de una reacción? Que una reacción sea más o menos rápida, pues tenéis aquí un esquema. Que de hecho, si habéis mirado el examen, esto es lo que voy a preguntar en el examen. Que expliquéis con vuestras palabras cómo puedo aumentar la velocidad de una reacción. Pues aquí lo tenéis, una reacción química puedo aumentar su velocidad básicamente de dos maneras. Bien aumentando la concentración de reactivos, poniendo más reactivos. ¿Por qué? Porque si hay más reactivos chocarán más.
Entonces es más fácil que se rompan las moléculas. O bien aumentando la temperatura. ¿Por qué? Porque en un tema previo dijimos que la temperatura básicamente es la velocidad de las moléculas. Entonces, si hay más temperatura, hay más velocidad y por tanto los choques son más fuertes. Y esto es todo el apartado uno. Saberse la teoría y saber distinguir los reactivos de los productos, si os pongo un ejemplo de reacción química. Pues para que los vídeos no sean muy largos, en el siguiente vamos con el apartado 2 y así hacemos vídeos.